Hola, gente buena, ¿cómo está? Espero que esté muy bien, que se la esté pasando genial a pesar de la pandemia y a pesar de cualquier cosa, que la verdad es que no falta el ánimo porque eso es lo más importante en estos días que no están tan padres. La mera verdad, hay que mantener el buen ánimo, la buena disposición para hacer la voluntad de Dios a pesar de que pues, las cosas no estén tan padres. Yo soy Marce Palos, para la gente que no me conoce y que me está viendo por primera vez en la opción B. Este es un en vivo para mis hermanos de la opción B, que pues quiero muchísimo allá en Lima, Perú. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es súper importante y que ahorita está tomando varios tintes, varios colores y varias situaciones que se están dando. Vamos a estar hablando sobre el aborto, así que si tienes dudas, si hay cosas que a veces como que no entiendes o hay argumentos que a lo mejor a veces como que no te salen muy bien o has tenido alguna discusión, tú mismo tienes dudas, tú misma no entiendes por qué se defiende la vida desde el momento de la concepción, por qué no permitirlo, por qué la iglesia no está pues de acuerdo con esto y cuál es la consecuencia al final del día en la vida de las personas, porque toda acción, gente buena, va a tener una consecuencia en la sociedad, pero sobre todo en la persona misma, en quien realiza esa acción, ¿sale? Entonces, vamos a ahondar un poquito, te quiero contar un poco de mi historia y por qué voy a hablar de este tema y por qué tengo tantos años hablando sobre el tema justamente del aborto. Hace 11 años yo estuve de voluntaria viviendo en el Bronx, en Nueva York, y parte de mi trabajo, lo que consistía hacer mi trabajo, era ir afuera de las clínicas de aborto y darle consejería a las mujeres que estaban pasando por una crisis de embarazo. Mi trabajo era darle consejería, ofrecerle una ayuda que no fuera el aborto y poderle acompañar en la medida de lo posible durante esa crisis y evitar que esa mujer optara por el aborto y que después desafortunadamente destruyera su vida. A raíz de esa experiencia, que fue muy fuerte, fíjate, el Bronx es un barrio bastante complicado ya en sí mismo, tiene muchísimas problemáticas de violencia, de muchas situaciones, y bueno, eso subía muchísimo la situación del aborto en esta región o borough de Nueva York. Mira, en Estados Unidos, nada más para que te des una idea, del 100% de embarazos, ojos, del 100% de embarazos, el promedio, la media promedio de ese 100% se abortan el 25% de los bebés en el vientre materno en Estados Unidos. Pero obviamente esa es la media. Esa media va a cambiar dependiendo del estado o dependiendo de la ciudad. En el estado de Nueva York, en el estado de Nueva York, uno de los estados liberales de la Unión Americana, esa media sube al 39%, ¿sale? Ya no es del 100% de embarazos, se aborta el 25%, sino se aborta más, el 39%. En la ciudad de Nueva York, esa media de 25% sube al 41%. Y en el borough del Bronx sube a 45%. Es decir, en el Bronx, de cada dos mujeres embarazadas, una va a abortar. Pero no es casualidad, ¿sale? No es casualidad que eso suceda de esta manera, porque las clínicas de aborto están estratégicamente colocadas en los barrios más pobres, en donde hay una cierta etnia, ¿sale? En el caso del Bronx, la mayoría de la población está conformada por dominicanos, puertorriqueños, inmigrantes, obviamente de dominicanos, puertorriqueños, mexicanos y African American, ¿no? Entonces, afroamericanos. La situación del aborto no surgió nada más porque sí, nada más porque, claro, el derecho de las mujeres, tal. Eso ha sido la mayor mentira que nos han hecho creer a nosotras las mujeres, que el aborto es un derecho para nosotras
cuando es la destrucción más fuerte de la madre, es el acto más violento contra una mujer y su hijo. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos lo han vendido como si fuera la panacea para todos nuestros problemas y tal, tal, tal? Bueno, mira, te voy a recomendar que leas un montón de cosas que serían buenísimas para que estuvieras mucho más atento de toda la información que estamos recibiendo en estos momentos y que entiendas el contexto de las cosas y no te dejes ir nada más como con la corriente. Muchas veces yo entiendo que a veces ves una tendencia en redes sociales y es fácil como que sentirte parte de la masa, del crowd, ¿no? Y decir, sí, todos luchemos por esta causa, etcétera, pero a veces no entendemos cuál es el trasfondo y es importante conocerlo, ¿sale? Entonces, fíjate, ¿cuál es la situación del aborto? Les voy a platicar un poquito la historia de la Unión Americana para comprender por qué en Estados Unidos se legalizó el aborto en 1973 en una decisión Roe versus Wade, que fue la que desde 1973 eh, hizo que en toda la Unión Americana se legalizara el aborto, aunque ya era legal en otros estados. El primer estado en legalizar el aborto en la Unión Americana fue el estado de Colorado. Luego le siguieron California y Nueva York, que son estados muy liberales, ¿sale? Y para el 73 ya estaba en todo Estados Unidos legalizado el aborto. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo de la nada? Porque alguien puede decir, ay, así nada más de la nada se legalizan las cosas. No, son un trasfondo que viene de mucho tiempo atrás y quisiera compartirles un poquito desde la colonización de la Unión Americana, desde la llegada de los británicos a Estados Unidos. Hay un documental que te recomiendo ampliamente que veas que se llama MAFA 21, ¿ok? O MAFA 21. Se escribe MAAFA, MAFA 21 o MAFA 21 con número. Y van a poder encontrar muchísima información bastante interesante que les puede ayudar para clarificar muchas dudas, sobre todo ahorita con este hashtag, que también quisiera hablar de eso más adelante, de Black Lives Matter, y entender cuál es el trasfondo un poquito más a detalle, porque muchas veces para sobre todo mis hermanos que están más en Latinoamérica y que yo que estoy aquí de vecina con Estados Unidos y que estoy viviendo en el Bronx, puedo entender un poco más o tener tan de cerca esa realidad, ¿no? Eh, y bueno, compartirles ciertas cosas. Pero bueno, el punto es que cuando llegan los británicos a este parte del mundo en 1650 y empieza toda la colonización de las 13 colonias y toda esta parte, alguien me puso Elena CMC, así como lo escribiste, Elena, Mafa 21. Se trajeron a 250,000 africanos como esclavos, ojo, se trajeron 250,000 esclavos africanos para colonizar toda esta parte, todo lo que fueron las 13 colonias, pero estos 250,000 africanos venían como esclavos, no eran personas libres, ¿sale? Venían como esclavos. Entonces, como eran esclavos, obviamente eran tratados literal como ganado, ¿sí? Y entre más se reprodujeran, pues qué mejor, porque esas familias que eran dueños de esa cantidad de esclavos, pues iban a tener más ganado, por así decirlo, ¿no? Y de esa manera, sus fortunas, recuerda que era venta y compra de ganado, venta y compra de esclavos, entonces iban a tener mucha mayor fortuna. Muchos de los bancos de la actualidad en Estados Unidos hicieron su fortuna justamente en la época de la esclavitud. ¿Ok? La esclavitud en Estados Unidos es abolida en 1860 y por ahí, más o menos, con Abraham Lincoln. Y esos 250,000 esclavos que habían llegado originalmente 200 años atrás, para ese momento ya se habían mega remultiplicado y ya eran más de 4 millones de africanos, de negros, African Americans o afroamericanos. Entonces, claro, cuando eran esclavos, qué padre que fueran muchos, qué padre que se reprodujeran porque eran tratados como esclavos, pero ya después de que son liberados, entonces ya no está tan padre, ¿sí?
Entonces, una élite blanca empieza a cómo buscar deshacerse de la población negra, que además había sido oprimida, había sido tratada, ahora sí que como la punta del pie, eran esclavos, y tenerlos libres de un momento a otro, pues obviamente la élite blanca tenía miedo al resentimiento o a lo que ellos pudieran hacer, ¿ok? Entonces empiezan un montón de distintas estrategias de cómo eliminarlo. A la par de lo que está sucediendo esto en la Unión Americana, en otros países empezaron distintas corrientes eugenésicas, ¿sale? Justamente la eugenesia, el padre de la eugenesia es Francis Galton, que era un británico obsesionado con decir que solamente las razas buenas debían de multiplicarse, ¿no? Pero pues ¿quién determinaba eso cuando para empezar el genoma humano, el ADN y todo eso no existía? Estamos hablando de 1890, principios del siglo XX, o sea, no había nada de eso. Más sin embargo, estaba esta creencia que las personas, sobre todo en el ámbito británico, que las personas blancas tenían como mayor desarrollo intelectual, ¿no? Que las personas de color. Entonces, Francis Galton usaba esta teoría de la eugenesia diciendo que solo aquellas razas que tuvieran buenos genes eran las que tenían que reproducirse y que por lo tanto había que buscar que se extinguieran los otros y por un lado promover que se reprodujeran las razas buenas y por otro lado evitar que aquellas razas que se podrían considerar inferiores se reprodujeran o incluso que cuando hubiera desastres naturales en los países en donde estaban estas razas inferiores, no prestarles ayuda para que la naturaleza hiciera lo propio y se deshiciera de ellas. Francis Galton, por si acaso, era primo de Charles Darwin, ¿ok? Entonces, Charles Darwin, con su teoría de la evolución, y además aplican esta explicación que hacía Charles Darwin de la cadena evolutiva, ¿no? Y el eslabón perdido. Entonces, Charles Darwin va hablando de los diferentes hombres y habla del Pithecanthropus erectus, luego dice hay un eslabón perdido y luego ya está el Homo sapiens, ¿no? Que somos nosotros. Con esa explicación que daba Charles Darwin, la usaba Francis Galton como para decir que el eslabón perdido eran las personas de color y por lo tanto no eran personas, no se consideraban personas y podíamos deshacernos de ellas. ¿Ok? Entonces, con esta situación, pues obviamente, y en ese momento ya eran libres las personas afroamericanas en los Estados Unidos, empieza a haber toda esta serie de miedo dentro de la élite blanca, empiezan a sacar todo tipo de leyes para buscar deshacerse de los negros, desde vamos a regresarlos a África, pero ya eran 4 millones, no era tan fácil, bueno, mandemos muchos a las islas del Caribe. Incluso sacaron una ley que se llama Equal but Separated, ¿ok? Iguales pero separados. Entonces, en los neighborhoods o en los barrios, pues no estaban mezclados las personas de color y las personas blancas, ¿no? Cada quien estaba separado, incluso tenían distintos sistemas de agua. En los sistemas de agua de la comunidad afroamericana, esto es muy, la verdad, de a tiro un poco loco, pero empezaron a meter sustancias anticonceptivas para esterilizarlos. Y en 1904 sacaron una ley que el primer estado que la legalizó fue el estado de Indiana, en donde decía que una mujer negra, por la razón que fuera, si iba al hospital tenía que ser esterilizada. ¿Ok? Porque lo que se buscaba era reducir esta población. Luego, dentro de esta historia, aparece otro personaje que es Margaret Sanger. Margaret Sanger, para quien no la conoce, es la fundadora de Planned Parenthood. Planned Parenthood es la cadena de clínicas de aborto más grande del mundo y obviamente de Estados Unidos y tiene un poder económico y político en la actualidad. Bueno, Margaret Sanger era una enfermera de Jersey, que bueno, vivía en toda esta zona de Nueva York.
y había tenido una infancia muy dura. Su padre era un agnóstico, la madre era irlandesa y católica, pero habían tenido muchos hijos y había crecido sin los cuidados de la madre como se quería. El padre era, ahora sí que un desobligado, ¿no? Muchas situaciones difíciles en su historia, y ella va creciendo con esta idea de que muchos hijos son la perdición de las mujeres, va creciendo con una idea muy negativa por lo que en su historia personal le toca vivir, una idea muy negativa de la familia, etcétera, etcétera. Finalmente, ella se casa con un hombre que era más o menos de cierta alcurnia, y estando ya casada, le piden ayuda para que fuera a ayudar a dar a luz a una mujer negra en Brooklyn, ¿ok? Y cuando va a la casa de esta mujer y la ve que vive en la pobreza, etcétera, etcétera, a ella se le queda grabado que hay ciertas razas que no deberían de tener hijos y que son inferiores y que son débiles mentales y tal, 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 ¿no? A tal punto de que con estas ideas que ella va guardando en su cabeza y en su corazón por las experiencias que va teniendo, va creyendo firmemente que la única solución para las mujeres y para la población es el aborto, y que había personas que no tenían por qué existir debido a que su raza era inferior. Entonces se va haciendo una combinación de elementos, ¿no? Entonces Margaret Sanger perteneció al Ku Klux Klan, empezaron a desarrollar clínicas que en ese entonces se conocían como la Liga Americana de Control Natal, ¿sale? Y empiezan a hacer toda serie de investigaciones para buscar reducir la población negra, la población afroamericana. Y empiezan a desarrollar desde leyes, les digo, desde esta organización, ¿no? La Liga Americana de Control Natal, etcétera. ¿Quién creen que copia todo este modelo para reducir la población? No sé si tengan una idea. Y de limpieza étnica. La gente que me está siguiendo en el Facebook de la opción B, no sé si tengan una idea. ¿Quién creen que le siguió todo este juego de cómo reducir y cómo hacer limpieza étnica? O aquí la banda del Instagram, ¿quién creen que fue la persona que les copió todo el modelo? Bueno, si no tienen una idea por lo pronto, fue Hitler, ¿ok? Hitler copió el modelo norteamericano de cómo ir exterminando afroamericanos en la Unión Americana para aplicarlo en los campos de concentración judíos y deshacerse de los judíos, ¿ok? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y se descubre todo aquello que fue asqueroso, o sea, literal asqueroso, de lo que hizo Hitler y todo el daño que causó, todo lo que decía control, todo, absolutamente todo lo que decía control, control de la natalidad especialmente, pues quedó súper mal parado. Entonces imagínate, los gringos se quisieron lavar las manos porque, ojo, esto es muy interesante. Los países, uno estudia la historia cuando uno está en la escuela y pues sí, los estadounidenses estaban luchando en contra de los nazis y tal, tal, tal. Sí, una parte de ellos estaba luchando en contra de los nazis, pero había otra parte, esta élite blanca, que estaba luchando con los nazis y pasándole toda esta información de cómo exterminar judíos. Quiero hacer una aclaración. No todos los norteamericanos estuvieron a favor de la esclavitud, by the way. Por eso los negros logran la libertad, ¿sale? O sea, fue un grupo de norteamericanos blancos que también lucharon por que los negros no vivieran en la esclavitud, pero fue una élite blanca racista la que fue llevando a cabo todas estas acciones. Hay que tener esa claridad, ¿sale? Que eso es muy importante comprenderlo, porque no podemos poner a todos en la misma, en el mismo bote y decir, todos los gringos son racistas, o todo. No, hay que entender, hay grupos de poder, cotos de poder, que efectivamente debido al poder que tienen, van imponiendo y van haciendo cosas terribles
en las sociedades y nos van imponiendo leyes y modos de vivir que luego, afortunadamente, siempre habrá otros grupos que buscan verdaderamente el bien de las personas y lucharán por ellos, ¿ok? Entonces, mientras Estados Unidos estaba luchando contra los nazis alemanes, una élite blanca estadounidense estaba ayudando a los nazis para exterminar judíos porque era la que estaba exterminando negros en la Unión Americana. ¿Sí queda claro? Estamos hablando, Rosita Barajas me pregunta, estamos hablando del aborto, pero les estoy dando todo el contexto histórico para que quede claro, porque no quiero que me lo chamaqueen, ¿sale? No quiero que me lo chamaqueen, quiero que estén ustedes a las vivas y que no permitan que luego luego la banda acá como que me los duerma con ondas de argumentos, ustedes estén bien listos. O igual, si a lo mejor tú tenías dudas, no conocías esta información, que la sepas para que estés atento y que estés atento ante todo lo que está sucediendo en este momento, porque luego nos quieren chamaquear bien gachote, ¿no? Y nos quieren ver así la cara de tontos. Entonces no quiero que a nadie nos vea la cara de tontos. Bueno, pues entonces, cuando sale a flote, me quedé en esa parte, cuando sale a flote todo este tema de Hitler y todo el holocausto y todo lo que hizo, esta Liga Americana de Control Natal dirigida por Margaret Sanger, como saben perfectamente que ese nombre no les va a beneficiar mucho ante un mundo que se acaba de dar cuenta de lo que hicieron con la limpieza étnica y que lo que querían era eliminar la población, y la Liga Americana de Control Natal lo que estaba haciendo era exactamente lo mismo que Hitler, nada más que en clínicas para la mujer que se llamaban Liga Americana del Control Natal, en donde a las mujeres negras prácticamente les practicaban abortos y todo esto. Entonces, le cambian el nombre a la Liga Americana de Control Natal, no la destruyen, ¿ok? Sigue vigente, y le cambian el nombre a Planned Parenthood. Y les repito, Planned Parenthood es la cadena de clínicas de aborto más grande del mundo. Entonces imagínate, del nombre Liga Americana de Control Natal a Planned Parenthood, que traducido al español es planificación parental, oye, pues se oye padrísimo, ¿no? O sea, se oye así como que lindísimo. Ya no se ve esa limpieza étnica, ese control racial que se veía. Entonces, ellos, les repito, lo que querían era ir eliminando los negros. Más sin embargo, la comunidad negra, por sus creencias, no era tan fácil que abortara. Siempre había más abortos clandestinos dentro de la comunidad blanca. Pero cuando legalizan el aborto en 1973, ojo, en 1973 lo legalizan en toda la Unión Americana, entonces viene lo contrario y la comunidad African American empieza a abortar más que la misma comunidad blanca, a pesar de ser una minoría racial. ¿Por qué sucede esto? Ah, gente buena, porque las leyes educan, ¿sale? Las leyes educan. Cuando algo se vuelve legal o cuando algo se legaliza, inmediatamente yo en mi cabeza y en mi corazón comienzo a pensar que porque ya es legal, entonces es bueno. Ah, si el aborto es legal, quiere decir que yo me puedo practicar 2, 3, 5 abortos y no me va a pasar nada. Y no solo eso, sino que además líderes de mi etnia racial, que fue lo que sucedió en Estados Unidos con la comunidad afroamericana, sus líderes que ellos respetaban tanto, fueron comprados por estas élites racistas contra los negros para que empezaran a decir que estaba perfecto abortar, que no pasaba nada, incluso reverendos de distintas denominaciones cristianas. Empezaron a decir, sí, no pasa nada, pueden abortar y ya está. Y entonces fueron llevando a la comunidad afroamericana a abortar cada vez más. En Estados Unidos, la comunidad afroamericana representa solamente el 13% de la población total. Ojo con esto, 13% de la población total. ¿Y sabes cuántos abortos de mujeres negras del 100% hay y se realizan de ese 100%? El 36% de los abortos totales corresponden a mujeres de color.
cuando solamente representan el 13% de la población. Entonces, es algo súper espantoso y es algo bastante perverso que hay que poner mucha atención, ¿ok? Porque lo mismo que hicieron en Estados Unidos para eliminar negros y que lo siguen haciendo, lo están haciendo ahora en Latinoamérica, buscando imponer el aborto en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Fíjense, en los 70s, Estados Unidos ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya habían legalizado el aborto en su propio país para exterminar negros y en ese momento Nixon manda a hacer un estudio para saber cuál era su próxima amenaza, es decir, estaban en la Guerra Fría y ya sabían que los rusos era una amenaza, pero querían saber cuál otro vecino podría ser su amenaza, ¿ya? Y entonces mandan a hacer el informe Kissinger. Henry Kissinger era el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, y hace un estudio y lo hace en toda América Latina, porque América Latina, gente buena, nada más que nosotros, debido a no ponernos las pilas y unirnos todos los latinoamericanos, fíjense, tenemos el mismo idioma, la misma religión en su mayoría, las mismas costumbres, la misma comida en muchas veces, y tenemos un sistema de creencias y de valores que compartimos toda Latinoamérica, toda Latinoamérica. Entonces, una vez que tuviéramos esa fuerza, somos verdadera y además tenemos recursos naturales como si no hubiera mañana, no ilimitados, porque al final de cuentas los recursos nunca van a poder ser ilimitados, pero sí son recursos bastante amplios que los Estados Unidos no tenían, o sea, que no tiene al final de cuentas, nada más con la Amazonia, ¿ok? Entonces, Henry Kissinger manda a hacer una investigación para ver cuál país podría ser su posible gran afrenta, ¿no? O que pudiera hacerle de emoción, decimos acá en México, o pudiera ser su competencia. Entonces, con este informe, que además fue clasificado por muchos años, en el informe Kissinger escribe tal cual, así tal cual, y dice, ninguna, ninguna nación, no se puede controlar a ninguna nación para que reduzca su población si no es con el aborto. Y las poblaciones latinoamericanas, el problema de Latinoamérica para los gringos era que nosotros nos reproducíamos como si no hubiera mañana, ¿sí? Es decir, procreábamos como si no hubiera mañana. En ese momento la tasa de natalidad en Latinoamérica era del 6.8 hijos por familia en promedio aproximadamente, ¿ok? Entonces, ¿por qué para los Estados Unidos el que Latinoamérica tuviera una población muy grande era un problema? Porque nos íbamos a acabar los recursos naturales que ellos podían explotar. Eso en su mente enferma, ¿ok? Entonces era como, oye, pero si son nuestros recursos, ¿no? El petróleo, la Amazonía, todo es nuestro. Pero ellos lo querían explotar, por eso las transnacionales, por eso todo este tema, ¿sale? Entonces era como, lo peor de Latinoamérica son los latinoamericanos porque se reproducen como si no hubiera mañana y entonces necesitamos meterles políticas de población para que reduzcan su tasa de natalidad y entonces nosotros apoderarnos de sus recursos naturales. Ese era el tema. Por eso el informe Kissinger fue clasificado por mucho tiempo. A partir de los 70s empezaron políticas de población en donde se hacía boicot económico por medio de la ONU y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a nuestros países. Yo no sé si esto pasó en el tuyo, pero yo me acuerdo, yo crecí, era una niña pequeña en los 80s y 90s y yo recuerdo perfectamente cuando estos spots de radio y de televisión que decían la familia pequeña vive mejor, menos hijos para darles más. Yo no sé si eso pasó también en tu país, pero eso lo hicieron aquí en México como si no hubiera mañana. Y entonces empezaron a meter este pensamiento anticonceptivo. Luego viene la legalización de los anticonceptivos. En Estados Unidos los anticonceptivos los legalizaron en el 65. Por eso el Papa Pablo VI saca la encíclica Humane Vitae en el 68, justamente para exponer toda la terrible realidad de los anticonceptivos
y además es maravilloso, les recomiendo muchísimo que lo lean, porque justamente habla de cómo, de la inmoralidad y cómo iba a destruir justamente los anticonceptivos, el hecho conyugal. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto, ¿por qué se los tengo que explicar y por qué hablar del tema, de todo este tema histórico y político para poder hablar más del tema del aborto? Porque al final de cuentas, el tema del aborto, y lo han querido legalizar simplemente por dos cuestiones: reducción de la población e intereses económicos y políticos, porque además el aborto, la industria del aborto es un negocio multimillonario. Y nos han querido meter a nosotros la idea de que es nuestro derecho, engañando a las propias mujeres, yendo yendo en contra de nuestra naturaleza, de la inherente naturaleza femenina. Y eso es terrible, ¿sale? La desensibilización que se genera en un país que legaliza el aborto es brutal, ¿ok? Es una cuestión brutal. Quiero compartirles algunos comentarios de chicas que se acercan luego a mí, a veces de forma linda, a veces de forma agresiva, respecto a este tema, porque desafortunadamente a veces las personas pues no conocemos y nos han lavado el cerebro diciéndonos qué es por qué se tiene que legalizar el aborto, por qué tiene que ser una realidad y todo este rollo. Y las mujeres desafortunadamente cada vez más hemos ido cayendo en esta mentira. Anteriormente creo que había más sentido común por parte de la sociedad en general, por parte de las mujeres, por parte de los varones, pero se ha ido perdiendo. Y una manera de desensibilizarnos ha sido con la promoción del sexo precoz, promiscuo, antinatural, etcétera. Esta hipersexualización de la sociedad es lo que ha acelerado la desensibilización y obviamente el ir diciendo el aborto no pasa nada, que venga, lo que sigue, no importa. Si tú quieres saber qué tan provida es una sociedad, y esto es muy interesante para nuestros países, si tú quieres saber qué tan provida es una población, una comunidad, una nación, lo que se debe de preguntar es cuál es la percepción del sexo antes del matrimonio de su juventud. Si los jóvenes creen que se debe de tener sexo con quien sea antes de casarse y que no, es más, no necesitas ni casarte para tener sexo, entonces desafortunadamente esa sociedad ya no es provida. Ahora sí que como decimos aquí en mi pueblo, los perdimos, Houston. En la medida en que la juventud verdaderamente crea que la relación sexual es exclusiva del matrimonio y solo para el matrimonio, en esa medida esa sociedad será mucho más protectora de la vida, ¿sí? Y en cambio, en el caso opuesto, es una degradación de la misma concepción de la persona y de lo más sagrado que tenemos, que es nuestra sexualidad. Entonces, la situación del aborto es que nos han venido lavando el cerebro, primero con esta parte sexual, ¿no? Hipersexualizando nuestras comunidades, nuestras sociedades, hablando y casi que promoviendo que los niños casi que tengan relaciones sexuales y cada vez promoviendo cosas más perversas con la pornografía, con tantas situaciones, el sexting, el pack, todas estas situaciones tan terribles, se va degradando el respeto que tenemos por la persona en sí. Y el paso al aborto ya es cualquier cosa, ¿sí? Mi mentor, que es un sacerdote muy santo de Brooklyn, en Nueva York, siempre dice que el aborto no es el clímax de la cultura de la muerte, perdón, no es el inicio de la cultura de la muerte, sino que es el clímax, porque muchas personas creen que cuando se legaliza el aborto, ahí apenas inicia la cultura de la muerte, y no es así, ahí ya es el clímax. Una vez legalizado el aborto en una sociedad, pueden legalizar lo que sea, y entiéndamelo así, de verdad es lo que sea. Porque si yo soy capaz de legalizar el asesinato de la persona más indefensa, más tierna, porque los bebés son tiernísimos, más tierna
y con mayores potencialidades en la sociedad, porque es el que tiene todas sus potencialidades apenas para ser desarrolladas y que es al final de cuentas el que nos podría sacar de un montón de problemáticas sociales, si soy capaz de matar a esa persona más tierna, más joven, más inocente, con mayores potencialidades, pues ¿por qué no matar a quien sea, matar al viejo, al decrépito? ¿Por qué no hacer cualquier atrocidad si además quien va a realizar el asesinato no es una persona desconocida, es su propia madre? ¿Sí? Y eso es lo más fuerte, fíjense. En las guerras nos parece, nos parece atroz, ¿no? Lo que sucede en las guerras. Hombres matándose por una tierra, por intereses económicos, por lo que tú quieras, ¿sale? Tú puedes ver cualquier historia de guerra, cualquier historia de ejércitos matándose, es terrible. Pero esos soldados que se están matando son desconocidos, ¿sí? Es decir, el soldado de este bando no conoce al del otro, no sabe nada, no sabe su nombre, no sabe absolutamente nada sobre la otra persona, ¿ya? Pero en el caso del asesinato en el vientre materno, es la relación más estrecha que puede existir en la sociedad. Es la madre y el hijo. Y ahí es donde meten la guerra, ¿sale? Para que la madre sea quien destruya a su propio hijo. Y por eso es tan atroz culturalmente hablando. Y el lavado de cerebro es totalmente atroz, ¿sí? No es lo mismo, y esto es muy importante, no es lo mismo que un desconocido mate a otro desconocido, sobre todo estando en guerra, ¿sí? Se puede entender incluso, porque están en guerra, lo que sea, pero en el vientre materno, que es la unión más fuerte y más bella, las personas, las mujeres que me están viendo y que son madres, lo podrán expresar mejor que yo, que hay esa unión más única, ahí meten la guerra. ¿Para que la madre destruya al hijo? Es decir, la persona que más debería de proteger a esa personita que está apenas desarrollándose, que ya vive, pero que se está desarrollando y que además es el momento de mayor fragilidad y de mayor vulnerabilidad, es como asesinar a alguien por la espalda, ¿no? Porque no se puede defender, no hay manera, ¿sí? Entonces, por eso es tan terrible lo que sucede con la legalización del aborto. Ahora, la mujer que decide abortar también es víctima del aborto porque fue engañada brutalmente y le hicieron creer que eso era un derecho. Y eso es lo más terrible, ¿sale? ¿Y cómo te lo hacen creer? O sea, vuelvo a la cuestión de la guerra, nada más que voy a prender la luz, me dan un segundo porque ya no se ve muy bien aquí donde estoy, para que no se pierda. Entonces, fíjense el tema. Eh, Vuelvo a la parte de la guerra. Todos creemos o hemos pensado o nos han hecho creer que después de la Segunda Guerra Mundial ya fue como que paz, ya no ha habido estas grandes guerras, los países al formar la ONU ya como que todo es súper lindo, son políticamente correctos y tal, ¿no? Bueno, ahora las invasiones no son con ejércitos, sino ideológicas. Y hay una colonización ideológica de la cual también habla muchísimo el Papa Francisco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ante la comunidad internacional, un país poderoso se va a ver súper mal si un país súper poderoso, vamos a decir Francia, quiere invadir África, que por cierto lo ha hecho, by the way. Los franceses han hecho con África lo mismo que los estadounidenses en toda América Latina, nada más que no dice nada. Pero bueno, los franceses quieren invadir. Entonces, como se pueden ver muy mal en llegar y hacer todo esto, pues lo hacen ideológicamente. Entonces, imagínate nosotros que somos países tercermundistas, como nos han llamado siempre, o en vías de desarrollo, para que no se diga tan feo, con todos estos recursos de los que ya te dije, que tenemos de manera exacerbada, bueno, pues ya no nos pueden invadir así tan feo, ¿no? Llegar con armas, un ejército y a ver, denme todo lo que tienen,
porque se verían muy mal ante la comunidad internacional. Entonces lo que hacen es que lo hacen a través de ideas, de ideologías. Y nos van haciendo creer, ellos ya no nos matan directamente a nosotros, sino hace que nosotros mismos nos matemos poco a poco para luego ellos invadir y apoderarse de todo lo que es nuestro, ¿sí? Y la mejor manera es ir reduciendo la población, reduciendo nuestras poblaciones. Y como lo dice el informe Kissinger, la mejor manera de reducir la población de una nación es por medio del aborto. Así lo dice textual, lo puedes encontrar, lo puedes buscar, googlealo, informe Kissinger, y ahí dice textualmente. ¿Sale? Entonces, lo que hacen es que nos meten este pseudo derecho, porque no es ningún derecho, de que la mujer pueda abortar. Entonces, imagínate, nos lavan el cerebro en la cabeza para que ellos ya no tengan que matar a nuestros hijos. Ya lo hacemos nosotros mismos, les ahorramos las balas, les ahorramos el ejército y además quedan súper bien parados ante la comunidad internacional porque dicen que como países ya desarrollados vienen a mostrarnos el camino a una vida de derechos humanos, y ponen el aborto como un derecho humano cuando es la peor estupidez que nos pudieron haber hecho. ¿Sí? Y entonces ellos se lavan las manos porque ellos ya no nos están matando, nos estamos matando nosotros solitos porque optamos libremente, ¿no?, por el derecho a abortar, y nosotros mismos exterminamos a nuestros hijos y les vamos dejando ampliamente el espacio para que ellos vengan y hagan con nosotros lo que les dé su gana y acaben ahora sí que con todo lo que tenemos y se lo lleven, ¿sí? Y eso es lo que han hecho. Y obviamente a las mujeres, con todo esto del empoderamiento femenino y todas estas burradas del heteropatriarcado y todas estas cuestiones, nos han lavado el cerebro de una manera magistral para destruirnos a nosotras mismas. Porque ahora viene la parte dura para todas las chicas que me están viendo y que a lo mejor no sabes cómo es el procedimiento de un aborto, porque esas son las cosas que no dicen estos, no voy a decir más feo porque mi religión me lo prohíbe, ¿ok? Pero, o sea, imagínense, y esta parte es importante, me hacen creer que es un derecho mi propia destrucción, y cuando tú ves a estos políticos hablando en tus congresos, en tus países, hablando de legalizar el aborto, hay varias cosas que no dicen. Lo que no dicen es cómo van a practicar el aborto, qué le hacen a la mujer, cómo van a sacar al bebé de su vientre, y luego una vez que lo hayan sacado, ¿qué van a hacer con ese bebé? Esas cosas no las dicen, ¿sale? Y por eso es importante cuestionarlos. Primero, hay varios tipos de aborto. Y esta parte, para las personas que a lo mejor ya soy pro vida, Marce, no, de verdad no quiero saber más, no me tienes que decir, etcétera, etcétera, y como que te puede doler un poco el corazón el escuchar quizá este tipo de cuestiones, no lo tienes que escuchar, ¿no? Pero les voy a explicar un poco. Hay diferentes procedimientos para realizar el aborto. Por cierto, todos los anticonceptivos son abortíferos porque tienen un mecanismo, todos traen varios mecanismos. La mayoría de los anticonceptivos traen 3 mecanismos de acción. Una que hace que la mucosa cervical en el cuerpo femenino sea muy espesa e impide que el espermatozoide pase, ¿sí? El otro mecanismo es que evita la ovulación porque trae una sustancia parecida a la progesterona, que es como una progesterona artificial, que le hace creer al cuerpo que ya hay progesterona y por lo tanto evita que ovule, ¿sí? Y el tercer mecanismo es que hace hostil al endometrio. El endometrio es ese forro que cubre el útero en donde se va a implantar un bebé una vez que llegue. Entonces, desafortunadamente, todos los anticonceptivos traen este tercer mecanismo y tú no sabes en tu cuerpo cómo va a funcionar, cuál es el mecanismo que se va a activar. Por eso todos son abortíferos, ¿ok? Bueno, pero bueno, los métodos normalmente de aborto son dependiendo de las semanas de gestación. Cuando el bebé está antes de las 12 semanas, se le conoce como método de dilatación o
método de evacuación y dilatación. Les voy a explicar rápidamente, es muy parecido un método al otro, lo que va a diferenciarse son por las semanas del bebé. Cuando el bebé es menor a 12 semanas, es muy pequeñito, entonces lo succionan con una aspiradora literal, ¿ok? Voy a explicar si me alcanzan a ver bien y si no hay dudas. Vamos a imaginar que estas son las piernas de la chica, ¿ok? Cuando la chica está acostada, ¿sí? Esto está como en diagonal, ¿sí? Si el doctor, entre comillas, abortista, quisiera, aquí está el bebé, ¿ok? Aquí en diagonal, quisiera llevar a cabo el aborto, no puede porque al momento de meter la artillería con lo que lo va a matar, eh, va a perforar la pared. Entonces, lo primero que va a hacer, va a meter una anestesia local en la vagina, luego con unas pinzas va a agarrar el cervix y lo va a jalar para poner todo de manera horizontal. Con solo haber hecho esto, ya le puede desgarrar el cervix y esa chica puede quedar estéril por el resto de su vida y estará teniendo abortos espontáneos porque el cervix no le va a soportar un embarazo, solamente con haber hecho eso, ¿ok? Una vez que ya está en posición horizontal, ahora sí va a empezar a meter toda la artillería pesada. ¿Qué es lo primero que va a meter? Unos dilatadores. Los dilatadores son unos tubos que van siendo uno cada vez más grueso que el siguiente. Como la chica no está dilatada porque no es un parto no natural, y esta es una parte muy importante, no es un parto natural, la tiene que dilatar con fuerza y va metiendo unos tubos que cada vez son más grandes para que se vaya abriendo el cervix y después meter la cánula, la aspiradora y aspirar al bebé. Y después raspan para sacar todos los pedazos del bebé. Si se llega a quedar un pedacito del bebé dentro del cuerpo femenino, eso le causa una infección que la puede llevar a un sangrado terrible y simplemente puede morir desangrada. Que eso es lo que sucedía mucho en las clínicas, que a mí me tocaba estar afuera de las clínicas de aborto en el Bronx, en Nueva York. Constantemente chicas morían desangradas justamente porque quedaba alguna pieza de bebé dentro de su cuerpo, ¿ok? ¿Qué sucede cuando el bebé ya es muy grande? Ya no son 12 semanas, ya es mucho más grande de 12 semanas. Ah, pues ahí se hace el mismo procedimiento con algo anterior a ese. Días antes del aborto se le introducen a la chica dentro de su vagina unas laminarias que son de alga para que vayan expandiendo el cervix y pueda dilatarlo mucho más. Esas laminarias pues son muy agudas, muy picudas y pueden también desgarrar el cervix. Ahí es donde lo introducen en el cervix. Después de 4 días, la chica vuelve a la clínica para practicarse el aborto y es el procedimiento que te expliqué. Nada más que en este caso no se succiona al bebé, sino que se va descuartizando, esa es la palabra, no hay otra. Primero van cortando la cabeza y luego van sacando todas las demás piezas. Y luego otra vez raspan y aspiran, ¿sí? Ese es el procedimiento. Eso no le dicen a la chica. Entonces, fíjense la incongruencia del sistema político y de salud en el que vivimos cuando hablan de el aborto como un procedimiento de salud. A ver, díganme ustedes con su buen juicio, ¿qué tiene que ver con salud? Un procedimiento en donde las dos personas, porque es la madre y el bebé, las dos personas están sanas antes del procedimiento y al terminar el procedimiento, una está muerta y la otra totalmente destruida. ¿Eso qué tiene que ver con salud? Y sin embargo, nos lo venden como un proceso de salud pública, un procedimiento de salud pública. Eso es como vernos la cara de idiotas, literal, a todas las mujeres. Además, el cuerpo femenino, fíjense lo que sucede, el aborto es antinatural. El cuerpo, a pesar de que se le haya realizado el aborto, sigue embarazado incluso semanas, días o semanas, porque el cuerpo no sabe lo que pase. Cuando una mujer está embarazada, no es solamente su vientre lo que está embarazada, toda ella está embarazada, todo está funcionando literal en función de ese bebé. Eso incluye las mamas. El proceso de las mamas al momento de realizar y de practicarse el aborto es interrumpido
y queda trunco. Porque mientras que el cuerpo, o sea, cuando se practica el aborto, les digo, el cuerpo sigue embarazado en lo que entiende que fue lo que pasó, ya no hay bebé, y cuando se da cuenta que ya no hay bebé, así de manera súbita, corta con todos los procedimientos y eso incluye las mamas. Por lo tanto, al cortar súbito ese procedimiento, la generación de células que se estuvo haciendo en el proceso no se desecha y por lo tanto la probabilidad de desarrollar algún tipo, más bien de desarrollar cáncer de mama en algún momento de la vida aumenta hasta en un 400%. Eso va a depender de qué, de las semanas de gestación que tuviera la madre, de otros embarazos previos, de la edad de la madre, de si ya había tenido abortos previos o los había dado a luz. O sea, son un montón de situaciones que puede ir haciendo cada vez mucha más elevada la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Y no solo el cáncer de mama, sino el cáncer cérvico-uterino. Y eso sin hablar más de todo el riesgo de lo que conlleva la cirugía, porque al final de cuentas eso es un aborto. El desgarre del cervix, lo que les comentaba, con la aspiradora le pueden perforar una parte de su útero y además todo acá en el vientre, en nuestros vientres, todo es pequeñito, el aparato reproductor femenino, todo es chiquito y todo está mega conectado. Entonces, si le perforan un pedazo de su útero, fácil pueden agarrar colon o intestino delgado o la vejiga, ¿no? Un montón de mujeres después de haberles practicado un aborto quedan con incontinencia urinaria debido al terrible procedimiento de lo que implica. Entonces, es es súper, súper duro, es súper triste. Eso es lo fisiológico, gente buena, pero falta la parte psicológica y espiritual. Según el British Journal de Psiquiatría, una mujer que aborta después de haber abortado tiene una probabilidad del 81% de desarrollar algún tipo de enfermedad mental a lo largo de su vida, dícese esquizofrenia, bipolaridad, depresión, etcétera. Y eso no le dicen a la mujer. Entonces tú no le puedes vender algo sin decirle todas las consecuencias. La ideación suicida en las mujeres que han abortado sube 5 veces más de aquellas que decidieron dar a luz a su bebé. Entonces, hay un mundo de todo el daño que hay para la mujer. Luego, espiritualmente, la autoestima de una mujer que aborta se va ahora sí que más allá del suelo, muy fácil, porque la percepción que tiene de sí misma es de una bruja. ¿Cómo fue capaz de acabar con la vida de su propio hijo? Porque en algún momento se va a dar cuenta de lo que pasó. Por eso les digo, ella es víctima. No se trata aquí de victimizar a la mujer y decir, todas las mujeres que abortaron, malditas, mueran, mueran. No, al contrario, fueron engañadas brutalmente por este sistema terrible. Ahora sí que es un sistema, no sé si decirlo, capitalista avasallador, que no le importa pasar por encima de la vida, de la dignidad de las personas, de la mujer, de sus hijos, con tal de obtener lo que quiere. Y en este caso es reducción de la población e intereses económicos. Entonces, seamos bien conscientes y comprendamos qué es lo que está pasando en nuestro mundo y qué es lo que pretenden hacer. ¿Cómo es posible que con lo de la pandemia, en donde estamos muriéndonos de miedo y queremos salvar la vida de todo mundo y por eso nos quedamos en la casa, estén promoviendo la ONU y la OMS el aborto en casa o se esté otra vez aplicando boicot económico en países como Ecuador, en donde si no legalizan el aborto no van a recibir apoyo para la pandemia? O sea, son cosas que dices, ¿cómo? Esto es un absurdo total. No tiene ningún sentido. Entonces, seamos súper inteligentes y verdaderamente optemos y decidamos defender la vida con un montón de valentía porque se necesita, sobre todo porque no podemos quedar así como que con los brazos cruzados mientras se van apoderando de nuestras culturas, de nuestros países y nos van a nosotros literal exterminando, porque eso es lo que están haciendo. El aborto no es otra cosa más que un exterminio tipo nazi. Y eso es lo que están haciendo. Y el problema es que nosotros solitos les estamos colaborando para que lo hagan mucho más fácil. Entonces, de verdad, gente buena, digo, yo sé que normalmente mis charlas son más en el sentido del crecimiento espiritual,
pero no podemos tener ese crecimiento espiritual si, si primero no buscamos también defender lo primero, que es la vida, ¿sabes? La vida es el primer derecho porque de ahí salen todos los demás. Si no, ningún derecho tiene sentido. Entonces, por eso es súper importante entenderlo y defenderlo. Voy a checar preguntas, si alguien tiene alguna, este es su momento, porque ya me pasé de la hora, pero si alguien tiene dudas, de verdad. Me dice una pregunta, dice, comprendemos sobre el aborto como una cirugía y lo fuerte que es, pero ¿cómo se da cuando una mujer opta por el aborto con pastillas para no ser tan traumático? A veces resulta ser más traumático con las pastillas. Muy buena pregunta. Normalmente con lo que se aborta es con la pastilla, se le conoce como RU84. Mm. ¿Se acuerdan del mecanismo que les expliqué? Que traen los abortíferos en donde vuelven hostil el endometrio. Bueno, eso es lo que hace la RU84. Deshace el endometrio. Eso va a generar un sangrado espantoso, unas contracciones horribles, porque es como inducir a un parto, ¿sale? Pero no es parto porque el bebé no está listo para nacer, ¿sí? Entonces deshace el endometrio, hace unas contracciones terribles y para buscar expulsar al bebé. Pero lo terrible de eso es que la chica cree que va a hacerlo todo muy bien en su casa, ella solita, no le tiene que decir a nadie, lo puede permanecer oculto, nada más que los sangrados son espantosos, no va a haber quien la ayude, quien la auxilie, la verdad, y muy probablemente va a tener que ser internada de todas maneras. Entonces, es una tontería decirles a las mujeres que pueden, fíjense en la incongruencia del discurso de las personas que quieren legalizar el aborto. Hablan de que queremos el aborto legal para que sea seguro, pero te promueven el aborto en casa, que es para nada seguro. ¿Sí sabes? O sea, es como, a ver, no tiene sentido al final de cuentas. Y al final de cuentas, lo único seguro en el aborto es que alguien va a morir, el bebé, y que ella va a quedar destrozada en su cuerpo, en su corazón y en todo. ¿Sí? No se vale. Por eso de verdad no se vale. ¿Qué fuentes puedo leer más para saber sobre esta charla? Luis Gustavo Duarte. Ah, bueno, pues hay un montón de cosas que puedes leer. Yo te recomiendo que busques ese documental que te dije, MAFA 21, lo voy a escribir aquí. Les voy a escribir algunas cosas que pueden leer. MAFA 21, ese es un documental. Hay otro documental que se llama Blood Money. También ese es un documental. Hay un, si pueden encontrar este video, es súper fuerte. Yo lo tengo y normalmente lo paso en las conferencias, pero la verdad es que sí es súper, súper fuerte. Se llama Choice Blues. Es muy fuerte porque van a ver así literal cómo se practica el aborto, lo que les acabo de explicar, pero lo van a ver en la realidad. Hay uno que es animado, eh, es, es, eh, es animado. Ahorita se los busco. Para la gente de Instagram, ahorita se va a cortar, pero sigo acá con la gente de Facebook. Por si quieren pasarse a la opción B, para toda la gente, vamos a seguir aquí la conversación con nuestros hermanos de la opción B. Y luego, Mafa 21, sí, te recomiendo, por favor, a la persona que me escribió, que lean las encíclicas Humane Vitae, eso es buenísimo, y la encíclica Evangelii Vitae, esa es hermosa. La Humane Vitae le escribe el Papa Pablo VI y Evangelii Vitae le escribe el Papa Juan Pablo II. Tengo una bibliografía, la verdad, súper amplia de todos estos temas que les puede servir muchísimo. Quien me quiera mandar un mensaje, con mucho gusto les comparto más, pero como que tengo que seguir leyendo, en lo que estoy pensando en toda la bibliografía se me pueden ir algunas cosas, pero me pueden seguir en Amares Conferencias, ya sea por Instagram o por Facebook. Y para las personas que estén interesadas en un curso, voy a dar un curso de este tema, es un curso Provida, es una formación Provida integral que la voy a estar impartiendo en la plataforma de Holidemia.
El curso se llama Latidos Conscientes. Para quien quiera informarse y empaparse más de todo esto, el curso se llama Latidos Conscientes y va a estar en la plataforma de Holidemia. Para los demás, mis seguidores de Instagram, pásense acá al Facebook para poder seguir con la charla, ¿sale? Y bueno, eso es algo que espero que les sirva. Puedan inscribirse al curso, ¿sale? Eh, Me están preguntando otras cosas. Dice, ¿cuáles son los síntomas del síndrome postaborto? ¿Qué se puede aconsejar a una persona que abortó? ¿Qué grupos políticos son los que están a la vanguardia de la promoción del aborto? Dicen que en los hospitales corren menor riesgo de morir y que por eso deberían de legalizarse. Muy bien, vamos a ir parte por parte, ¿sale? Que esto es muy importante. Eh, Fíjense, los síntomas del síndrome postaborto. Y eso es, puede enviar el PDF de la Manevite. Si me mandan un correo, si me mandan un DM al Instagram, con gusto se los mando, ¿sale? Porque si no, se me voy a hacer bolas ahorita. ¿Sí? No estoy en mi computadora, entonces va a ser un poquito complicado. Entonces, fíjense, los síntomas, ¿cuáles son los síntomas del síndrome postaborto? La chica, como siente esta autoestima, no se quiere, el hecho de haber matado a su hijo, tiene una percepción de sí misma como si fuera una bruja. Hay un retiro muy fuerte que se llama Viñedos de Raquel o Irma, aquí también en México que lo hacen, y una de las actividades que les piden a las mujeres es que se dibujen a sí mismas. Normalmente los dibujos que hacen es de brujas, de dragones, de cosas así espantosas. Es normalmente lo que dibujan. Ahora, normalmente tienen actividades autolesivas o autodestructivas. La anorexia, la bulimia son actitudes inmediatas de una persona que desafortunadamente ha sufrido y ha sido víctima de un aborto. Otra cosa es que empiezan a vivir una vida promiscua, sumamente promiscua, muchas parejas sexuales, etcétera, y eso les va alterando en su corazón profundamente. Entonces, eso sucede normalmente con las mujeres que han sido víctimas del aborto. Cuando tienen otros hijos, ese es otro síntoma, una vez que ya deciden ser madres, van a ser hiper sobreprotectoras de esos hijos porque como ya perdieron al otro, o bien los van a tratar como la basura, ¿sí? Ese es el otro. Les voy a platicar unas anécdotas muy fuertes. Cuando yo vivía en el Bronx, en Nueva York, me tocaba ver a chicas así de 22 años, 23 años, con niños chiquitos de 3 años que estaban jugando al momento de pagar, ¿no? En la farmacia o al súper, lo que fuera. Y el niño pues tenía 3 años, ¿no? Pues se mueven, ¿no? Agarran cosas, etcétera. Ya la tenía harta la chica. Entonces le dice la chica al bebé, I should abort you, te debí de haber abortado. Fue lo que le dijo la chica a su bebé. So, imagínate con qué autoestima va a crecer ese bebé. Personalmente tengo una amiga francesa que ella, cuando cuenta su testimonio, y a mí me lo contó, se me hizo fuertísimo, porque ella dijo, yo nací en la tumba de mis hermanos. Su mamá había tenido 9 abortos antes de tenerla a ella, y a mi pobre amiga la trataba como la punta del pie. El problema es que se va volviendo esta desensibilización. Ayer una de las chicas que me preguntaba de estos temas y que me decía, es que, ¿cómo puedes buscar, ¿no? Proteger a los niños en el vientre nacido? Pues usa tus fuerzas como por los niños que ya nacieron, para exterminar el abuso sexual infantil, que por cierto lo hago, ahorita tengo una campaña para quien quiera seguirla que se llama Date cuenta, el abuso no es un cuento, que es justamente para erradicar el abuso sexual. Pero lo que yo le decía es, a ver, si una sociedad legaliza esto que es atroz, asesinar, que la madre asesine a su propio hijo, imagínate como por qué nos vamos a escandalizar de que un papá abuse sexualmente de su hijo. Si ya legalicé que la madre asesine al hijo, ¿por qué me voy a escandalizar de que llegue aquí un convoy de narcos y nos acribille a todos si ya legalicé que la madre asesine a su hijo? ¿Sí me explico? O sea, es un
desquebrajamiento y corrupción moral en el corazón de la sociedad, que es la relación entre la madre y el hijo. No solamente corrupción de la familia, ojo, de la relación más trascendental que existe, que es la de la madre y el hijo, porque es a partir de la madre que ese niño conoce el mundo y conoce todo, y es a partir del hijo que esa madre aprende a donarse, el sacrificio, a amar de verdad, tal, tal. Si eso lo rompemos, ¿qué podemos esperar? ¿Sí me explico? Bueno, me preguntan acá, a ver, dice, ¿qué se podría aconsejar a una persona que abortó? Lo primero, gente buena, cuando yo estaba fuera de las clínicas de aborto, no solamente estaba antes de que las chicas entraran, no solamente trataba de evitar que abortaran, sino que una vez que ya habían abortado, lo cual me rompía el corazón, me quedaba ahí afuera porque esa niña tenía que empezar a sanar eso que vivió ya, ¿sale? No iba a quedarme ahí para juzgarle ni para decirle, tú maldita, abortaste. No hagan eso, por favor, eso es lo peor que podemos hacer. Me quedaba ahí para decirle a esa chica, a pesar de lo que hiciste, Dios nunca te deja de amar. Y eso te lo digo a ti también, ¿eh? Porque no sé con qué culpas cargues, con qué cosas traigas, qué pecados te estén lastimando en este momento, qué tentaciones. Dios nunca te deja de amar. A ninguno de nosotros, Dios nunca nos deja de amar a pesar de lo que hayamos hecho. Y una mujer que abortó tiene que saber que la misericordia de Dios es insondable y que está ahí para nosotros. Y que a pesar de que lo que hizo fue terrible, Dios nunca la deja de amar. Porque muchas chicas cuando salían sabían lo que habían hecho y me decían, oye, pero es que Dios me va a perdonar a mí. ¿Será que Dios me va a perdonar? Y le decía yo, no, esa es una pregunta equivocada. La pregunta es si tú te vas a dejar amar por Dios, porque Dios nunca te ha dejado de amar. Y esa es una pregunta que también nos la tenemos que hacer a nosotros mismos, porque a veces cuando pecamos, cuando hacemos cosas terribles, sentimos que ya no merecemos el perdón de Dios. Y déjame decirte que eso es lo que luego nos lleva a pecar más, porque creemos que ya no merecemos el perdón de Dios. Dios nunca nos deja de amar, independientemente de lo que hayamos hecho. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro. Muchas mujeres, el 50% de las mujeres que abortan, van a repetir un aborto justamente por esto, porque sienten que ya no, ya perdieron el perdón de Dios, ya perdieron la oportunidad de que Dios les perdonara, entonces, ¿qué más da? Y se meten en un ciclo de abortos múltiples. A mí me ha tocado conocer chicas que han abortado 10, 11, 12 veces, porque caen en esta situación terrible, ¿ok? Dice, ¿qué grupos políticos son los que están a la vanguardia de la promoción del aborto? Desafortunadamente la izquierda. Y digo desafortunadamente porque la izquierda en sus orígenes se suponía que tenía que ser comunitarista y que buscaba el bien de las personas. Oye, ¿cómo puedo decir que quiero la igualdad para todos, pero la igualdad es matar a los hijos de todos? Pues eso es un absurdo, ¿no? No puedo querer la igualdad de oportunidades en todos cuando mi igualdad de oportunidades se reduce a tener oportunidades de que todo el mundo aborte y destruya a sus hijos. O sea, no tiene sentido, ¿sabes? Desafortunadamente, los grupos de izquierda, en su mayoría, todos en los países, no estoy diciendo que de derecha no, porque desafortunadamente a veces también hay grupos, por eso hay que ser muy inteligentes y escuchar bien las propuestas y entender el lenguaje que traen, porque a veces, ¿saben? Una forma en que han maquillado mucho el aborto lo presentan como derechos reproductivos de las mujeres. En cuanto tú escuches derechos reproductivos de las mujeres, por favor inmediatamente piensa mal y piensa que lo que está detrás es el aborto, ¿ok? Dice, dicen que los hospitales corren menor riesgo de morir y que por eso debía de legalizarse. Eso es una falacia del mundo mundial, ¿ok? Miren, primero, donde practican los abortos normalmente no son hospitales, son clínicas. Hay una diferencia, dicen en mi pueblo. Planned Parenthood no es un hospital, son clínicas abortivas en donde no tienen todo el personal para atender una emergencia y por eso se mueren las chicas, ¿ok? No crean ustedes que va a ser, vamos a montar todo un hospital con la última tecnología para abortar, no es así. Voy a ser mucho más clara. A ver, el aborto ilegal,
matronas o estas mujeres que antes hacían abortos o que se siguen haciendo abortos escondidas, ellas, una vez que se legalice, van a seguir haciendo el aborto igualito que como lo hacían. Nada más que ahora ya no van a tener miedo de que alguien vaya a ponerles dedo y las vaya a meter a la cárcel. ¿O dónde has visto en las propuestas de estos políticos que por favor van a desarrollar toda una política pública de salud pública para evaluar las condiciones de las clínicas de aborto? No existe ese protocolo. ¿Por qué? Porque lo único que sucede cuando algo se legaliza, y en este caso legalizar el aborto, es que aquellos que lo hacían de manera ilegal lo van a seguir haciendo igual. No creas tú que van a comprar instrumental, lo van a hacer más limpio. No, es que ahora nadie les va a perseguir. ¿Sí que claro? Van a seguirlo haciendo igualito que como lo hacían, de la misma manera insalubre, con las mismas condiciones terribles, igualito lo van a seguir haciendo. Nada más que ahora sin miedo a que los vayan a perseguir o que los vayan a meter a la cárcel. Esa es la gran diferencia y la única. No que vaya a mejorar, no que no vayan a morir, no. Al contrario, van a morir más mujeres. ¿Por qué? Porque el aborto es antinatural. Con el procedimiento que ya te expliqué, entre más mujeres tengan acceso a eso, pues más mujeres van a morir. Así de fácil, ¿sale? No hay que hacer, o sea, no se necesita como mucha ciencia para saber que entre más mujeres vayan y se practiquen un aborto, y claro que en la medida en que sea legal, más mujeres irán, por esto que te digo, se va haciendo este lavado de cerebro, y obviamente yo pienso, pues como el aborto es legal, no pasa nada, es bueno, voy y me lo hago, y resulta que tiene un montón de consecuencias terribles para la vida de esa chica. Y aunque en ese momento no muera, y ese es el tema, después vendrán todas estas otras situaciones terribles fisiológicas eh, para que su salud esté pues muy destruida, ¿no? Por el cáncer y todo lo que les explicaba. Dice, entonces, ¿qué aconseja para las mujeres que salieron embarazadas por fallas en su método, pero no desean tenerlo porque no están en su proyecto de vida? Pues muy fácil, darlo en adopción. Eso es lo mejor que se puede hacer. Es que, a ver, tú tomaste la decisión de tener relaciones sexuales, porque, ojo, cuando se trata de legalizar el aborto, siempre se habla de, es que es por las mujeres que son abusadas sexualmente y debemos de legalizarlo por todas esas mujeres que han sido abusadas sexualmente. La probabilidad de que una mujer se quede embarazada por violación es mínima. Es decir, el número de embarazos por violación es del 1%, más o menos, ¿ok? Es así. Entonces, utilizan ese argumento de por violación para que las mujeres en general, no las que fueron violadas, porque al final de cuentas la mayoría de las mujeres que han sido violadas no necesariamente van a decidir abortar, pero sí para todas las demás que simplemente quieren vivir una vida sin responsabilidades. Y ese es el tema aquí, que lo que quieren es no tener responsabilidades y en el fondo destruir esta relación madre e hijo, que es lo que ya les explicaba al principio. Y por eso es tan importante tenerlo en cuenta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una mujer? Primero, ¿por qué tienes que tener relaciones sexuales si no estás casada? ¿No? Sería mi pregunta. No, ese hombre no está dispuesto a donarse tu vida, o sea, a donarse él a ti la vida entera. Solamente cuando un hombre esté totalmente dispuesto a donarte tu vida, o sea, a donarse completamente a ti, pues entonces lo hará casándose, ¿no? Y si ya se casan, pues entonces sí me puedo donar enteramente en cuerpo también. Pero si ese hombre no se está donando a mí entero, no se está donando su vida, como yo, ¿por qué me voy a donar en cuerpo? Es que es un absurdo. Por eso vuelvo al tema que les explicaba al principio. Si yo quiero saber qué tan provida es una sociedad, lo que me tengo que fijar es cuál es su percepción de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque si ellos están a favor de tener relaciones sexuales antes de casarse, los perdimos, Houston. ¿Sí? La mejor manera y la mejor batalla para acabar con el aborto y erradicarlo y abolir el aborto es viviendo la castidad, la hermosa virtud de la castidad. Y obviamente, si ya desafortunadamente me equivoqué, lo que sea, estoy embarazada, oye,
matar a la persona porque tú te equivocaste, por tu responsabilidad, pues eso no está chido, ¿no? O sea, o a quién le gustaría que, el otro se equivocó y entonces me matan a mí, o sea, pero ¿por qué no? O sea, espérame tantito. Creo que tenemos que ser justos. Al final de cuentas, todos los jóvenes siempre exigen justicia y no es justo matar a alguien que no tiene, ahora sí, ni la vela en el entierro y fue la decisión de otra persona. Otra persona fue la que decidió tener relaciones sexuales fuera del matrimonio de una forma promiscua o como haya sido. ¿Y por qué? O incluso en el caso de la violación. O sea, fíjate lo que sucede en el caso del aborto por violación. La chica es víctima de la violación y luego la revictimizas con el aborto, porque con todo lo que te acabo de explicar, o sea, imagínate, ya fue víctima y luego la revictimizas, nada más que en el aborto la mujer es víctima y victimaria, porque ella también toma la decisión de asesinar al bebé. Y perdonarse está cañón. Es más fácil que una chica que fue violada le perdone al violador, que el agresor, la violación, a que ella misma se perdone haber abortado al hijo, por lo que te explicaba del síndrome postaborto. Entonces, fíjate, al bebé, que es la prueba de que hubo un abuso sexual, al bebé que es la prueba de que hubo un abuso sexual, lo matas, o sea, eliminas la prueba. Y además, en México, cuando hay aborto, abuso sexual y queda embarazada, la puedes llevar a la niña que aborte sin necesidad de denuncia. Eso por medio de la norma 046. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Se protege a las mafias de proxenetas y de trata de personas para que sigan haciendo lo que les dé su gana, así literal, lo que les dé su gana. Y cada vez que una de las chicas que son víctimas de la trata y que tienen ahí en su harem, ¿no? En sus prostíbulos y se quedan embarazadas, las llevan a las clínicas para que, es que la violaron, ¿no? Sí, efectivamente la violaron porque son víctimas de la trata, pero no dicen que son ellos. Y a ellos los siguen dejando libres porque como la chica no tiene que presentar ninguna denuncia de que fue abusada sexualmente, o sea, es bien grave lo que estamos viviendo y no nos damos cuenta, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante el, el, el la situación de lo que se debe de vivir en la relación sexual, by the way, por si acaso, es un acto de donación. El placer que suscita la relación sexual no es lo que se busca, no es mi hijita en la vida el placer que pueda obtener. Eso sería absurdo, porque fui creada para algo más, fui creada para la donación, ¿sí? Y eso es maravilloso. La relación sexual, y que yo te invitaría a que le llamaras abrazo esponsal, es una donación de las personas. Si se hace solo por placer, pues qué poquita percepción tenemos de la persona y en qué bajo estándar tenemos a la persona cuando la persona fue creada para amar y ser amada. Y si no entendemos eso, que fuimos creados para amar y ser amados, entonces vamos a tener todo el tiempo lacerada la existencia, porque no estaré viviendo verdaderamente para el fin para el que fui creada. ¿Ok? Bueno, pues me dio mucho gusto haber compartido esta Love Talk con ustedes. Me dicen que ya se me acabó el tiempo, así que Dios me los bendiga y cuídense mucho. ¿Sale? Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta luego.